dice algo que si lo analizan podría parecer contradictorio. Dice, aplicar los conceptos de estructura de datos y sus algoritmos de manipulación, dice, para implementar estructura de datos clásica. O sea, 2 veces habla de estructura de datos. Estamos hablando del objetivo de la materia. Evidentemente, el concepto de estructura de datos ya lo manejan ustedes, porque cuando usan enteros reales, string, vectores, son estructuras de datos, pero son estructuras de datos básicas, si queremos verlo, con las que nacen todos los lenguajes de programación. ¿Qué ocurre aquí? Esas estructuras de datos nos van a servir para implementar nuevas estructuras de datos. Y cuando decimos nuevas estructuras de datos, es básicamente los polinomios, las matrices dispersas, las pilas, las colas y cualquier otra cosa que aparezca. Entonces, por eso es que pareciera ser contradictorio, pero no es contradictorio. ¿Qué es la abstracción de datos? El arte que ustedes tienen de mirar lo relevante y el detalle, analizarlo después. Eso es parte de nuestra forma de programar, y si no lo es, debería ser. ¿Sí? Cuando ustedes les plantean un problema, ¿qué hacen? Dicen, voy a hacer la función A, B, C, ni siquiera saben cómo la van a implementar, pero piensan de esa forma. Y luego ya van al detalle. Si logran razonar de esa manera, evidentemente los algoritmos salen más, ¿cómo les puedo decir? Más fáciles la solución. Claro que a veces cuando uno sueña en una función que va a hacer tal cosa, después resulta que no la puede implementar, pero de ningún modo. Esa es su forma de abstraerse. Entonces, destacar lo relevante y los detalles se los ve después. El tema de abstracción ya ustedes lo han visto desde que entraron a la carrera. Vamos a ver. En introducción y en prueba 1 hicieron abstracción. ¿Por qué? Porque ahí aprendieron a hacer funciones y procedimientos. Eso es abstracción. Eso es abstracción de control, si quieren llamarlo. Y después en Progra 1 definieron los tipos de datos, vieron vectores, vieron matrices, o pudieron definir algún otro tipo de datos específico. ¿Sí? Eso lo vieron en programa. Entonces son tipos de datos definidos por el usuario, que son abstracción de datos. Y finalmente, en Progra 1 y en Intro, crearon unidades. ¿Sí? O si quieren verlo en embarcadero o en la anterior materia, ustedes han creado su clase matriz, su clase vector, su clase número natural y demás. ¿Sí? Pero no lo han, ¿cómo les puedo decir? Lo han encapsulado de tal forma de que es una librería que ahora pueden usarlo las veces que ustedes quieran. ¿Sí? Eso es lo que estamos diciendo acá. Y esa es una abstracción de funcionalidad, vale decir que ustedes tienen una cajita de herramientas donde hay un conjunto de operaciones que les ayuda a resolver otros problemas. No los tienen que volver a escribir ese código, simplemente lo invocan y no es más. Entonces, sí han trabajado con abstracción. Las conclusiones. ¿Nos sirve para qué? Para desarrollar programas de manera más ágil, más rápida. Gracias a esto, los programas son flexibles y se puede distribuir el trabajo. Yo me estoy imaginando algo simple en vectores. Vos vas a hacer el algoritmo de ordenación, vos vas a hacer el algoritmo tal. La base es vector, pero se puede distribuir el trabajo y después se puede juntar. En proyectos grandes eso ayuda. Estos nuevos tipos de datos se conocen como ADT o TDA. ¿Por qué hay la diferencia de ADT a TDA? TDA significa tipo de dato abstracto. Y ADT es lo mismo, pero está en inglés, Abstract Data Type. Entonces, cuando ustedes miren en los libros y vean ADT o TDA, no piensen que es distinto, estamos hablando de los mismos. ¿Ok? Entonces aquí viene
primer intento de definición que es estructura de datos. Un grupo de elementos de datos que se agrupan bajo un nombre y que definen la forma particular de almacenar y organizar los datos. Si lo vemos, nos estamos acercando a la definición de una clase, porque hoy en día ustedes, cuando definen una clase, ponen los atributos y ponen las operaciones que trabajan con esos atributos, ¿cierto? Aparte que le dan un nombre a esa clase. Esta definición es formal de Renat Tarea, no hay problema. ¿Qué cambia entonces cuando llegamos a esta materia? En intro le decían, comprende el problema, encuentre el algoritmo. Después de encontrar el algoritmo, represéntelo, impleméntelo y póngalo en marcha. Ese era, ¿verdad? En programa 1 también, más o menos, aunque algunos han llevado ya un poquito de modelado por el caso complejo. Aquí aparece algo que, si bien lo hemos visto, no lo hemos resaltado. Dice, comprende el problema, o sea, entienda que va a haber un problema, encuentre el algoritmo, pero también diga cómo va a organizar la información, cómo va a estar guardada la información para resolver su problema. Va a usar vectores, va a crear nuevos tipos de datos y demás. En esta materia ahora lo importante no es solamente el algoritmo, sino cómo va a guardar la información para resolver el problema. Y cuando digo guardar, no es de guardar en el flash o en el pendrive, sino cómo la va a organizar en el programa para que funcione. Y finalmente, entonces, ahora nace el concepto de que programa es igual a algoritmo más estructura de datos. Lo que antes era problema, algoritmo y el programa, ahora, paralelo al algoritmo, tengo que pensar en cómo voy a organizar la información. Las estructuras de datos se clasifican en dos: primitivas y, bueno, las no primitivas. ¿Cuáles son las primitivas? Las básicas, las que ustedes han visto en intro: enteros, reales, cadenas, vectores, matriz, todo lo que han llevado, porque ya existe. ¿Y cuáles son las no primitivas? Las que vamos a construir o las que se construyen a partir de las estructuras primitivas. Esas son filas, colas, polinomios, matriz dispersa, colas de prioridad, ¿ya? Y uno mira y dice, eso nomás es la materia y aquí hacemos un corte. ¿Por qué hacemos un corte? Porque la materia en sí no es de ver filas, colas, ¿sí? Es que de aquí tienen que salir ustedes sabiendo de que cuando a ustedes se les plantea un problema, ya no estamos hablando de mayor de 2 números, estamos hablando de problemas grandes, es cómo van a organizar la información. Ese es el secreto aquí. El objetivo de esta materia es ese. Y no solo hay filas. Imagínense que yo les diga, quiero que hagan un juego donde los jóvenes puedan jugar ping-pong, le voy a poner. Ya, hay que hacer un juego. Ya ustedes conocen cómo se juega el ping-pong. La pregunta es, ¿cómo van a representar la cancha, los jugadores? Entonces, ¿cómo lo van a organizar en el juego? Eso es lo que tienen que hacer. Eso es estructura de datos. ¿Ya? Pero antes de entrar al que si van a usar vectores o matrices, lo que tienen que definir es qué cosas, cuáles van a ser las operaciones. Jugador 1, jugador juega, qué sé yo, el ángulo del golpe de la pelota en la cancha. Hay una serie de elementos que fácilmente ustedes podrían pensar ahorita en qué operaciones necesitan, pero su complicación estaría en cómo lo van a implementar. Y enseguida les voy a decir cuál fue el cambio que hubo en esta materia durante los años. Entonces, cuando son no primitivas, es todo lo nuevo que podemos construir a raíz de los primitivos. Y están lineal y no lineal. Las estructuras lineales son aquellas que
su acceso y demás de forma secuencial, que están medio ordenados sus elementos, y las no lineales son aquellas que el acceso a los elementos de esas estructuras no necesariamente tiene un orden específico. Igual esa definición no es inventada, es de Rena Tareja, de estructura de datos. Un poco para ubicarnos. Cuando hablamos de tipo de datos abstractos, tenemos que agachar la cabeza nomás y pensar de que si fue una mujer la primera programadora, ¿quién fue? Ada Byron, ¿no? También fue una mujer la que posicionó el concepto de tipo de datos abstractos. Y fue una de las primeras que tuvo doctorado en ciencia de la computación. ¿Cómo es la historia, no? No hay muchas mujeres en esta área, pero marcaron historia. Y hay uno que por ahí también apareció como es algoritmo. ¿Quién es el del concepto del algoritmo? ¿Algoritmo dónde? ¿Quién es el creador de eso? De la teoría del algoritmo. Nada. Alan M. Turing. Hasta película hay de él. ¿Sí? El padre de él del concepto. Tenía unas inclinaciones raras, pero él es bueno. Entonces fíjense ahora, ¿qué es un TDA? Un conjunto de valores y de operaciones definidas mediante especificaciones independientes de cualquier forma de implementación. Cuando miramos esto, es un conjunto de valores. Si yo le pusiera un conjunto de atributos y acá en vez de operaciones lo cambiaría por métodos, estaríamos hablando de qué definición? De la clase, ¿no? ¿Sí? Nada más que cuando yo defino una clase, ya sé cómo lo voy a implementar, tengo que ver muchas cosas. Aquí dice independiente de la forma como se vaya a implementar. Sueño que voy a tener ese tipo de datos, pero no sé cómo lo voy a implementar. Entonces, un tipo de datos abstracto, ¿qué? Valores y operaciones. Profesor, pero ¿por qué no ubica o por qué no dice aquí de una vez atributos y métodos? Porque los tipos de datos abstractos nacieron hace más de 30 años. ¿Quieren ver? Y la metodología orientada a objetos no es de hace más. Si ustedes me preguntan cómo estudié yo cuando me enseñaron, no había objetos. También la metodología orientada, metodología estructural. Cuando ya estaba por salir profesional, entró la metodología orientada. Le tocó hacer eso. Y cuando yo estudiaba, ya había el tipo de datos abstractos. Entonces, el concepto de tipo de datos abstractos tiene que aplicar independientemente de que usemos un lenguaje orientado a objetos o un lenguaje estructural, concepto. Y se van a dar cuenta por qué enseguida. El primer gran enunciado dice: manejar un tipo de dato abstracto o trabajar con un tipo de dato abstracto solo depende de su especificación y no de su implementación. ¿Qué está queriendo decir con eso? Que yo puedo definir en papel el comportamiento de un tipo de dato abstracto. Yo digo, este tipo de dato abstracto va a hacer esto y estas son sus operaciones. Y con solo haber hecho eso, ya puedo crear soluciones. Ya puedo juntarlo a los programadores y decirle, mire, el algoritmo va a funcionar así, así. Y no sé ni cómo va a estar implementado. Porque no es la preocupación el cómo esté implementado cuando se define un TDA. No es la preocupación. Entonces, aquí aparece cómo se presenta entonces un tipo de TDA. Cómo se lo representa, cómo se lo presenta en documentos, si quieren. Yo digo, hagan el TDA tal, ¿cómo lo podríamos hacer? Hay dos caminos, o ser formales o ser informales, digamos.
Vamos a ponerlo así porque hay una metodología formal y la otra informal. Aquí hay una silla más por si ya. Tomen asiento. Entonces, hay la especificación formal y no formal, y eso es mejor verlo de esta forma. Vamos a hablar de la especificación no formal. ¿Qué dice esta forma de especificación? Dice, usted debe pensar en el tipo de datos que va a crear. Póngale un nombre, dice acá también. Denle un nombre. Fila, cola, vector, matriz, lo que usted quiera. Denle un nombre. Luego dice, diga qué valores va a usar. ¿Cuál es el dominio de valores con el que va a trabajar? Va a trabajar con enteros, con cadenas, con caracteres, integrales. ¿Con qué va a trabajar? Luego dice, diga cuáles son las operaciones. No le está pidiendo cómo lo va a implementar. Le está diciendo, denme los nombrecitos de las operaciones que va a hacer. Solo los nombres. Listo, ya soñó. Ahora dice, paso 2 dice, describa qué hace cada operación. Dele un nombre a esa operación, obvio que tiene. Diga cuáles van a ser los datos de entrada de esa operación, si es función o procedimiento, no importa, pero qué va a recibir, y normalmente estamos haciendo referencia a los parámetros, ¿cierto? ¿Qué datos va a devolver o qué va a generar ese proceso? ¿Cuál va a ser la condición que debería cumplirse para hacer funcionar esa operación? Y finalmente, ¿cómo va a quedar después de que use esa operación? Esas cositas tienen que usted escribir de cada una de las operaciones que ha citado acá. Eso sí es no formal. Si nos vamos por la formalidad, parece ser más fácil, pero tiene un poco de razonamiento. ¿Por qué? Dice, denle un nombre al tipo de dato abstracto, establezca la sintaxis de las operaciones con las que va a trabajar. Aquí en la sintaxis es simplemente el enunciado de las operaciones. Y en la semántica, haga composición de función. Es decir, haga de cuenta como que estuvieran funcionando muchas de esas funciones y que van a retornar en distintos escenarios. Lo vamos a ver en un ejemplo. Izquierda, especificación no formal. Derecha, especificación formal. Como ejemplo voy a agarrar la clase cadena que ustedes han hecho en intro. ¿Hicieron o no hicieron? Sí, obvio que han hecho. Y miren, les voy a demostrar que aplica lo que estoy diciendo. ¿Cuántos definieron la clase cadena en Program 1 en realidad con mayor fuerza? Donde el atributo era un string. Vamos, levanten la mano, no está mal eso, ¿verdad? Decían atributo, string, y ahí estaban los métodos longitud, inserta, suprime y demás. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora levanten la mano los que hicieron la clase cadena, la misma clase, pero en atributo no tenían un string, tenían un vector, donde eran puros caracteres las casillas del vector. ¿Cuántos hicieron? Allá, allá. Fíjense que indistintamente hayan ido por el profesor A o por el profesor B, todos hicieron la clase cadena y saben en qué consiste la clase cadena. Manejar string, poder insertar, saber cuántos caracteres y demás. Pero algunos lo han implementado en la implementación con su atributo de tipo string, otros lo han implementado con su atributo un vectorcito, una raícito de puro caracteres. ¿Estamos de acuerdo? Eso ocurrió. Eso es real. Entonces, el comportamiento de su clase cadena, para todos los que usaron, no les preocupó si lo tenían implementado con vectores o con string.
ustedes utilizaban los métodos de la clase independiente. Podríamos hacer otro ejemplo. Yo podría decirles ahorita vectores, por ejemplo. Ahí está. ¿Han hecho la clase vector? Sí. Obligatorio han puesto array, un atributo, y el segundo atributo han puesto un n que controlaba la dimensión del vector. Estamos hasta ahí. Pero el que maneja vectores, una vez que ustedes construyen su clase vector, A de tipo vector le ponen. A llamaban al constructor, A dimensionar, A dimensión, A poner, A elemento, digamos, y le mandaban un índice y le devolvían. ¿Cierto o no? Sí. Eso eran básicamente los métodos de su clase vector. ¿Qué pasa si ahorita yo les digo, jóvenes, implementen esa clase, pero les prohíbo poner array? Chao, no pueden usar array. En el código no quiero ver. Ay, Dios mío, dice, ¿qué hacemos ahora? No se cayó el cielo, porque alguien podría decir, yo soy pipango en cadena. En vez de ese vector que era un array, le pone b, dos puntos, string. Entonces, los elementos, ¿cómo los voy a guardar? Ah, pues los voy a separar con comas. 10, 20, 30, 40. Todos los elementos del vector estarían guardados en un string concatenado, separado por comas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me están prohibiendo usar. Pero el usuario al que le pasan la clase vector, ¿va a modificar su algoritmo? No, porque él va a seguir diciendo dimensión, dimensionar, elemento, poner. A él no le interesa si su clase vector está implementada con ¿qué? Con un vector propiamente dicho o con un string. Podría yo llegar al extremo de decirle, ok, joder. Otro ejemplo. ¿Cuántos de ustedes han trabajado con vectores? Mucho. Const max igual a 100 y su vector sango dimensionado 100. Pero cuando iban a hacer las pruebas de ordenación, de búsqueda y todo, introduzca N10, le ponían y cargaban 10 elementos, verificaban si ordenaban, y todo eso, todo maravilla. O sea que de 100 reservados ocupaban 10 espacios. Pero lo más doloroso era sacarse la mugre cargando 20 elementos al vector y después de que haga, era ordenación tal vez del algoritmo, mostrar ordenado y no ordenaba. Otra vuelta a corregir el algoritmo y volver a ejecutar. Algunos decían, no, mejor carguemos randómicamente. Pero si les prohibiera usar randómicamente, lo moroso sería cargar el vector. Lo tedioso era eso. Porque si ya el vector estuviera cargado, probamos el algoritmo básicamente. Bonito sería que yo hoy día pueda cargar el vector en una aplicación, me vaya a mi casa y mañana venga y diga, bueno, voy a ordenar ese vector o lo voy a mostrar. Y entonces yo digo, pero no se puede, pero claro que se puede, porque ese vector, esa clase de vector, debería implementarla persistente en el tiempo. ¿Qué significa eso de persistente en el tiempo? Que aunque yo lo apague el computador, mañana lo encienda, podría decirle directamente, enciendo mi programa y decirle, a ver, muestre el vector. Y me tendría que mostrar los elementos que me pida un día antes o hace una semana. ¿Y eso es por qué? Porque el vector lo tendría implementado con archivo. ¿Correcto? Y el cliente que ocupe su clase vector que usted hizo, va a seguir usándolo como que él no sabe si adentro dice array, si es un string o si es un archivo. Claro que si usted es buen vendedor le va a decir, no, esta clase vector es poderosa. Va a decir, mira, vos apagas tu programa con tu clase vector y se perdieron los datos, pero esta clase vector que yo tengo
mañana puedes confirmarlo. Entonces, a eso se refiere cuando aquí decimos de que cuando ustedes construyen un TDA, construyen las operaciones y no tienen que preocuparse en cómo lo van a implementar. Ese es otro nivel, eso es más adelante. Solo con saber cómo funciona el TDA ya podemos hacer algoritmos. Y lo vamos a ver enseguida. Entonces, fíjense, esta es la especificación de la clase cadena. ¿El constructor para qué sirve? Para inicializar la cadena en vacío. Es verdad, el atributo que ustedes tenían en su clase cadena lo inicializaban. Eso es lo único que hacía el constructor. Pero ¿por qué aquí pone ese, profesor? Porque este algoritmo, esta solución no está orientada para la metodología orientada a objetos ni para la estructura, es de manera general. O aquí, adicionar carácter, ustedes tenían también ese método en la clase, en su clase cadena. ¿Cuál es el objetivo? Le enviaban un carácter y ese carácter se concatenaba al atributo que ya tenía. ¿Correcto? Eso era, ¿verdad? Aquí es lo mismo, fíjense. La entrada, bueno, aquí le mando la cadena y le mando el carácter que quiero. ¿Por qué le estoy mandando la cadena y el carácter que quiero? Porque está bajo la metodología estructura. ¿Ya? Ok, la salida que es la cadena modificada. ¿Cuál es la condición? Que la cantidad de caracteres no exceda 80. Si es que mi string es de 80, entonces no puedo concatenarle más. Porque a veces uno establece el tamaño máximo de su clase cadena. ¿Cuántos caracteres va a recibir? La postcondición. Si se termina de ejecutar, adicionar carácter, la cadena S va a tener al final el nuevo carácter concatenado. ¿Ya? Llena, ¿cuál es sirve para verificar si la cadena está llena? ¿Qué quiere decir eso? Que ya no hay más campo para concatenarle más elementos, digamos. Longitud, digamos, o número de caracteres. ¿Qué hace? Nos determina cuántos caracteres tiene la cadena. Entonces, uno lo puede poner de esta forma. Y cuando pone todas las operaciones, a Juan le dan que haga esto, a Pepe le dicen que haga esto y demás. Pero esa es tarea ya de implementación, porque las reglas están establecidas con claridad. Si no quiero mostrarlo de manera no formal, me voy a lo formal. Mucho más fácil. Tipo cadena. En la sintaxis establezco qué cosa, cuáles van a ser las operaciones: adicionar, llena, insertar caracteres, eliminar carácter, número de caracteres. Normalmente, inclusive ya no usa el número de caracteres. En su clase cadena, ¿ustedes qué le ponían? ¿Longitud? ¿Sí? Que es lo mismo. Semántica, dice, aquí viene composición de funciones, dicen. Yo no fui. No fue la computadora. Ya, ok. Para todos los caracteres que pertenezcan a la cadena, por ejemplo, si yo llamo al método llena y inicializo el constructor, que va a devolver falso, porque lo único que hace es inicializar. Empiezo a jugar con todas las operaciones. Aquí puedo tener una lista de composición de operaciones. Si no quiero hacer eso, la más fácil. ¿Qué cosa? La definición de la clase cadena. Clase cadena, los atributos y las operaciones. Esto está considerado formalmente como la especificación formal de un TDA. Hoy en día se lo hace valer. ¿Por qué? Porque la metodología orientada a objetos, esa es la gran ventaja, ya nos obliga a que si yo defino un atributo, tengo que escribir también su operación. En la época cuando yo programaba no había eso. No olvides. Tenía que ir o por aquí o por aquí. Y aquí era mortal, porque aquí en la composición de funciones me venían pues desde el punto de vista matemático. Y era para llorar, digamos. Mientras que acá eso resolvió la metodología orientada a objetos. En mi época nos decían, joven, háganse una unidad, y en esa unidad, si va a hacer funciones que manejan números, solo meta funciones de números. Si usted va a hacer funciones de cadena, créese otra unidad y haga ahí. Pero pues uno era flojo, ¿no? Agarraba un solo archivo y ahí le metía números, cadenas, todo así. ¿Funcionaba? Sí, funcionaba.
Estaban todavía las funciones ahí. Pero éramos desordenados y la metodología nos decía, no hagan eso, separen. Números con números, cadenas con cadenas y todo lo demás. Y como no le hacíamos caso, apareció la metodología orientada a objetos ahora que nos obliga. ¿O acaso pueden definir atributos nomás y dejarlo suelto? No, dicen, no. ¿Cuáles van a ser las operaciones para manejar este atributo? Y es en función de la clase que están definiendo, ¿no? Del objetivo de la clase. Ok. Si es así, podemos aterrizar en esto que es sencillo. Un tipo de dato abstracto, conjunto de datos u objetos al cual se le asocian operaciones. Los miro de nuevo, conjunto de datos ya podrían ser atributos, cambio esto de acá, y donde dice operaciones lo cambio por método y ya estamos casi en la definición de una clase. ¿Sí? ¿No ven? Eso es, ¿no? Sí. Ahora veamos lo que sigue. Dice, un TDA provee una interfaz con la cual es posible realizar operaciones permitidas, y en rojo le digo, abstrayéndose de la forma como estén implementadas dichas operaciones. Eso es lo más complicado que les cuesta a ustedes entender. Dice, si ustedes definen un TDA, solo con definir la interfaz ya podemos resolver el problema. Bueno, ¿y a qué se están refiriendo? Cuando ustedes están trabajando en Delphi y crean unidades, ponen interfaz, implementation, y abajo está el cómo, y en la parte superior está ¿qué cosa? Básicamente el enunciado de las funciones y procedimientos. Si están trabajando en C++, ¿qué hacen? Tienen dos archivos, ¿no? Más bonitos ahí. Tienen el CPP y el .h, ¿sí? En uno tienen la implementación y en el otro ¿qué tienen? La definición de la clase, con sus atributos y el enunciado de sus métodos para el contar. Ok, entonces les está diciendo que con solo tener eso ya ustedes pueden trabajar, pueden hacer algoritmos, se pueden plantear soluciones. Y ahí resume lo siguiente. Esto quiere decir, dice, que un mismo TDA puede ser implementado utilizando distintas estructuras. Ejemplo del que acabamos de hablar hace un momento. Su clase cadena, algunos lo hicieron manejando string y otros manejando vector. Su clase vector, algunos le pusieron array, y yo les he dicho que podríamos también guardar el contenido en un string o en un archivo. Entonces no importa cómo lo implementemos, el cliente que hace se maneja en función de qué, de las operaciones que hemos definido. Bueno, ¿qué quiere decir entonces eso? Que aquí el mayor trabajo está no tanto en cómo se va a comportar un TDA, porque ya nos acabamos de dar cuenta que es facilingüe. La clase vector, ponían atributos array, B un arreglo o B un string, y lo que cambiaba al interior en la implementación era que en vez de manejar arreglos manejaba cadenas, pero funcionaba. El punto está que tengo que tener opciones de cómo implementar entonces. La primera, cuando hablamos de modelo estático, es que estamos hablando de todas aquellas estructuras básicas que ustedes conocen. Enteros, reales, cadenas, vectores, matrices, todo eso. Todo eso es implementación estática o de forma estática. Y aquí incluye los enteros, los caracteres bitwise y reales. Voy a remarcar bitwise. Yo creo que ya el otro semestre les van a presentar el nuevo contenido de la materia. Ya lo hemos volado bitwise. No quiere decir que no se avanza bitwise. Lo que pasa es que había una gran discusión. Bitwise no es más que operadores que nos permiten trabajar a nivel de bits. Entonces,
No es un TDA, aunque algunos lo han manejado como si fuera TDA. Porque lo único que tenían ahí, and or not, que lo que permitía es desplazar a la izquierda, a la derecha, hacer comparaciones y demás. Entonces, yo podría ahorita decirles, a ver jóvenes, implementenme un vector. Miren esto. Un vector donde los elementos van a ser solo unos y ceros. O van a ser puros unos, está más fácil todavía. Los valores de sus vectores, los elementos, van a ser puros unos. Y no van a pasar de 7 elementos. Ya, usted dice, voy a hacer un array, pero para 7 1 no vale la pena, ¿no? ¿Y qué otra forma? Lo manejo a nivel de bitwise. ¿Sí? Lo manejo a nivel de bit. Y ahí hago el uso de los operadores de bitwise. Pero entonces volvemos a lo mismo. Lo único que yo tengo aquí son herramientas para implementar de otra forma las estructuras que ya existen. Nada más. Eso métanselo, grábenselo, pero bien. Ahora viene el modelo dinámico. ¿En qué consiste este modelo? O sea, si nosotros implementamos usando el modelo dinámico. Vamos a poner el ejemplo de nuevo. Cuando hicieron vectores, pusieron su clase vector, lo primero que pusieron arriba, const max igual a 100, y cuando determinaron su array ahí, de dimensión ¿qué? Max le pusieron, ¿cierto? Y cuando estaban aprendiendo a programar, decían, si la dimensión es el de arriba, ¿por qué aquí pedimos dimensión y es otra cosa? Y la gran confusión era esa cuando programaban. Ese max debería poder ser variable, decían ustedes. Pero nunca lo entendieron, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Y algunos lenguajes de programación se inventaron que hay vectores dinámicos y demás, no hay tal cosa. Ustedes reservan 100 y 100 están reservados. Entonces, en el ejemplo que les puse de hacer un algoritmo de ordenación, ¿qué pasaba? 100 reservaban y su programinga 5, cargaba 5 elementos, ordenaba, hacía búsqueda binaria, todo hacía en 5 elementos. Eso quiere decir que 95 casillas nunca las ocupó usted en su programa. ¿Las ocupó? Nunca. ¿Acaso alguna vez cargó 100 elementos? No cargó, cuando probaba era 5, si quiere ver. Pero ¿qué significaba eso? Que cuando usted pone 100, le está quitando a la memoria. No se olviden que aquí el secreto es la memoria. El poder de la programación reside en la memoria. No hay memoria, no hay programa. Entonces, usted iba y loteaba esa memoria. Voy a hacer un programa de ordenación y su vector Sango se comía 100 casillas, pero nunca las ocupaba. Ocupaba 5. Entonces, esta forma de implementar los TDA de manera dinámica le dice a usted, si usted necesita espacio para una casillita del vector, pídale a la memoria. ¿Y cómo le voy a pedir? Con esta palabra mágica, new. Y la memoria le va a dar un espacio, le va a decir, aquí puedes guardar un datito. Necesito para el segundo elemento, vuelva a pedir con new. Entonces, a medida que usted necesite espacio, new. Entonces, va a pedir lo que realmente necesita y no se va a pasar. ¿Ya? Y hay algo más. Usted en su vector lo cargaba y más abajo tal vez ya no lo utilizaba porque sacó el promedio y demás, pero seguía ocupado ahí. Mientras su programa no se cierra, ese programa seguía con las 100 casillas reservadas, aunque ya no esté ocupando el vector. Acá hay la ventaja de que si hay un espacio de memoria donde yo guardaba cierta información y ya no lo necesito, yo agarro y le digo, delete, le digo, toma, te lo devuelvo. Cuando digo te lo devuelvo, ¿a quién se lo estoy devolviendo? Al administrador de la memoria. Porque tienen que entender que la memoria es el recurso único entre todas las aplicaciones que ustedes tienen. El primer loteador de la memoria, ¿quién es? El sistema operativo. Ni bien bootea, él se agarra un pedazo.
de pecho ahí, no lo pueden tocar. Cargan su reproductor de música, se agarró otro pedacito. Embarcadero, se agarró otro pedacito. En la medida que ustedes empiecen a cargar programas, cada uno de ellos está loteando la memoria. Pero ¿y cómo lotea? Porque cada programa que ustedes han cargado tiene sus propias variables y esas variables están copando el recurso que es memoria. Entonces, ya saben a qué se refiere con dinámico. Modelo persistente en el tiempo. Creo que ya queda claro acá. Aquí nos estamos refiriendo a que los PDA que vayamos a hacer pueden perdurar en el tiempo. Quiere decir que si hoy cargamos, mañana podemos ordenar y demás. El ejemplo que puse de la clase vector. La única forma, usando archivos, ya sea con tipo o de tipo texto. Esta última parte ustedes no la conocen, obviamente si alguno lo está repitiendo se acuerda, pero ¿qué ocurre? El manejo de punteros muchas veces no lo entienden. ¿Ya? Y para mí, por ejemplo, corregir y ver si su algoritmo está bien, se me hace complicado tener que ir a analizar sus líneas de código, porque tendría que ir a analizar sus líneas de código. Vas a ver, hizo el borrado, enlazó bien y demás. Se me complica corregir el proyecto para ver si usted maneja punteros. Entonces, ¿qué dije? Nos vamos a crear un administrador de memoria simulado. Nos vamos a crear nuestra propia memoria. Ah, bueno, no va a trabajar en byte, en mega y demás, no. Va a trabajar en direcciones de memoria. Su capacidad va a estar establecida por direcciones de memoria. Y voy a manejar puros enteros, nomás si quieren ingresar. Entonces, nosotros vamos a tener nuestro simulador de memoria. ¿Para qué? Para aprender a manejar punteros. O sea, profesor, este modelo dinámico ¿es el mismo que el modelo simulado de punteros? Sí, es el mismo. Ese es el mismo. La diferencia está que el modelo dinámico sí trabaja de manera real con el computador. Ustedes le dicen new, le da una dirección en hexadecimal, pueden guardar ahí, pero les va a costar verificar si están haciéndolo bien o no. Mientras que aquí en nuestro modelo simulado, nosotros le vamos a decir new, nos va a dar una dirección y vamos a poder ver en nuestro programita que simula el comportamiento de la memoria si de verdad guardó donde tenía que guardar, si los enlaces están apuntando donde tenían que hacer. Ese es el objetivo de esta parte de acá. Si quieren verlo en la teoría formal de estructura de datos, no existe. No existe. Solo hay punteros, como han visto anteriormente. Pero les aseguro que los que logren dominar el manejo de esta simulación, punteros así dedillos lo van a tener y el concepto también lo van a tener claro. Si queremos entrar a eso, tenemos que recordar que todo lo que hacemos en el computador se basa en pedirle espacio a la memoria y en devolverle lo que ya no ocupa. Aunque ustedes no se dan cuenta, pero ahora lo vamos a aclarar. Cuando ustedes dicen var a de tipo integer, están reservando espacio. De entrada a su programa le está diciendo a la memoria, hay un pedazo de memoria que es a, voy a guardar enteros ahí y es mío. ¿Sí o no? Están loteándolo. Aun cuando no le hayan puesto valores, aunque en el programa, en el código, ustedes nunca la hayan usado. ¿Cuántas veces ustedes en C++ les sale? Tiene un conjunto de variables que no están siendo usadas porque usted cuando pone var, ABCDF, le pone la chorrera de variables y ocupa 5 nomás en ese algoritmo y 10 allá arriba. Pero como son warning, ustedes, coño, nomás el programa, ¿no? Pero es que está reservando. Entonces, aquí reserva espacio. O sea, le está pidiendo a la memoria, dame espacio para guardar un número, le está diciendo. O en C, cuando usted pone, es lo mismo. ¿Sí? Ok. Ahora veamos.
aquí. Ya me ganó, pero no importa. Acá, por ejemplo, dice X igual a 1, 2, 3, 4, está perfecto. Si yo debajito de X, aquí donde está el dedo, pongo mostrar X, me va a mostrar, ¿no? Me va a mostrar el valor que está guardado, 1, 2, 3, 4. Pero si yo coloco debajo del N, aquí, mostrar X, si ustedes hacen con el debugger, le va a decir, no conozco la variable X, le va a decir. ¿O no es así? No la conoce. Es que de verdad no la conoce porque ya se lo devolvió a la memoria, lo conocía durante este tiempo y después se lo devolvió a la memoria, ya no lo necesito. Entonces aquí pidió espacio y aquí lo devolvió. Más grave es cuando estamos en C, porque en C nos permite definir en cualquier lugar las variables. Ahí se nota mejor todavía. Ustedes tienen esto y X dice, tengo la variable X, le asignan un valor, perfecto. Aquí lo muestran, muestra X. Aquí quieren mostrarlo, va X, no hay X, ¿no? Eso quiere decir que cuando pasó esta llavecita, el compilador agarró y dijo, el señor ya no usa X. Se lo devolvió a la memoria porque el recurso importante es memoria. Tengo que cuidar la memoria. Entonces, sigamos. Acá ocurre lo mismo. Ustedes definen un tipo de datos record en Delphi o un struct en C, donde dicen voy a tener el tipo de datos persona que tiene carnet, dirección, teléfono. Cuando dicen var P, en realidad esa variable P no tiene un solo dato, sino va a tener la información de carnet, dirección, teléfono y todo lo que ustedes le hayan puesto. ¿Es así o no? Lo mismo allá. Bueno, vamos a ir viendo entonces acá. Fíjense que ahora estoy explicando cómo va a funcionar nuestro simulador. Estoy explicando de manera informal, si ustedes quieren verlo en TDA, la implementación va a ser por TDA. Entonces, si ya hemos quedado de que aquí yo pido espacio a la memoria, entonces me voy a crear yo en mi simulador una operación que se llame new espacio. ¿Qué va a hacer new espacio? Le voy a enviar el nombre del espacio de memoria que yo quiero que cree para guardar valor. Se va a llamar X ese espacio. ¿Y qué va a hacer el simulador? Va a ir al administrador de memoria y va a decir, ¿dónde hay campo? Aquí. Y entonces el administrador me tiene que devolver una dirección. Me va a decir, si estuviera trabajando en el computador, me devolvería en hexadecimal una chorrera de ABX001 y demás. Me devuelve una dirección. ¿Y qué es esa dirección? El lugar donde yo podría guardar información. Eso es lo que haría new. ¿Ya? Ok, si yo quiero colocar información en esa dirección que me dio el administrador de memoria, yo tendría que decirle, mira, poner dato en la dirección que me diste, ¿sí? El campo en el que me dijiste que se va a guardar la información se llama ¿qué cosa? X, y ahí vamos a guardar el 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿qué haría el administrador? Iría y colocaría 1, 2, 3, 4 en esa dirección que me dio anteriormente el new. Ya está guardado. Si ya no quiero utilizarlo, entonces me creo otra operación que se va a llamar delete espacio y le voy a mandar la dirección y le voy a decir, esta dirección que me diste hace rato ya no la necesito y se la doy. Chao, queda libre para que otro lo ocupe. ¿Sí? Ahora, veamos acá. Acá teníamos P de tipo persona. Carnet, teléfono, edad y puede tener otras cosas más. ¿Cómo haríamos con nuestro simulador? Vamos a decir new espacio, le voy a decir quiero espacio para edad, carnet y fono. Quiero un espacio
para guardar la información de una persona, su edad, su carnet y su teléfono. Pero aquí viene lo interesante, es edad, carnet y teléfono, son 3 datos. Sin embargo, el administrador de memoria me va a devolver una dirección. Aquí está la dirección. Aquí ya medio se complica nuestra lógica. Dice, ¿cómo que si yo le estoy pidiendo 3 me debería devolver 3 direcciones? No, le va a devolver 1. Le va a decir, a partir de aquí podés guardar la información de tus 3 campitos, carnet, edad y teléfono. Y me lo devuelve, ya, P es la dirección que me devolvió, ahí está, ¿dónde debo? Veamos acá, cuando yo coloque datos, le voy a decir, quiero colocar datos a partir de la dirección P, la que me dijiste, pero le voy a decir en dónde, en qué campo quiero colocar. Como son 3 lugares, hay carnet, hay teléfono y hay edad. Le voy a decir en el campo fondo, en el campo teléfono, y ahí le voy a decir, este es el valor que quiero que coloque. Y el administrador de memoria ya sabrá pues, cómo se organiza. Ahorita vamos a explicar el cómo lo van a encargar. Para eso tenemos que recordar arquitectura de computadores, los que vieron con Valeo, pasaron con Said, no sé. Nosotros sabemos que la memoria es puro unos y ceros. Eso, no hay discusión. Pero si lo acomodamos un poquito, si yo tengo la letra U guardada en la memoria, probablemente esto sería lo que tengo guardado. Pero en realidad es U, pero está unos y ceros. Sigue siendo unos y ceros. Aquí lo he puesto simplemente para que se entienda. O si tengo guardado el número 9, como lo están viendo acá, no está 9 como 9, sino está en binario. Convengamos eso no varía. Eso es siempre. Entonces, hagamos que esta figura que estamos viendo de manera horizontal, la veamos vertical. ¿Ya? Aquí, ¿qué tengo? Tengo la U, tengo el 9, si quieren verlo. ¿Y qué es esto entonces, profesor? Son las direcciones de memoria. En chino, digamos, si ustedes quieren verlo. Ok. Entonces veamos. Sigamos avanzando. Pongámosle algo más de pinta. Es la misma figura. Esto es lo que hay en la memoria. Este es el nombre de este espacio, si quieren verlo. Y aquí viene algo. Miren, acá voy a poner... no me hizo caso. Ni modo. Pero necesito un segundito ya. Está muy floja la... Le ocuparon buen espacio de memoria. Ajá, no, ya lo vamos a hacer con présteme. Y este de acá me está diciendo que A está relacionado con quién, con el 9. Ya podemos deducir entonces que estas direcciones son direcciones de memoria, pero como voy a hacer mi simulador, estas podrían ser los índices de un vector, porque la mejor forma de representar mi memoria sería en un vector, ¿cierto? Entonces esto serían 1, 2, 3, 4. Esto sería información que guardo en el vector. Esto de acá son los nombres de los espacios de memoria, ¿cierto? Y esto de acá sería el enlace con quién está relacionado al espacio de memoria, lo que acaban de ver allá. Eso nos lleva a la siguiente conclusión, que esto que habíamos visto acá, con lo explicado allá, podíamos tenerlo en un vector que su struct tendría dato, ID y link, tres informaciones, dato, ID y link.
O sea, la casilla 4 del vector tiene dato, ID y link. ¿Qué es el dato? La información misma que se va a guardar en esa dirección de memoria. ¿Qué es el ID? El nombre de ese espacio de memoria. ¿Y qué es el link? El que me va a permitir relacionarme con los otros espacios de memoria como los que acaban de ver allá. Bueno, entonces hay que crear nuestra clase simulador de memoria. En el ejemplo, nuestra clase tiene ¿cuántas direcciones de memoria? 20. Ahí está el 20. Y estoy diciendo que el nulo va a ser el número menos 1. Estoy estableciendo qué valor va a ser nulo. Estoy definiendo el struct, dato, ID y link. Y estoy creando un vector que se va a llamar mem de capacidad max, donde cada casilla va a ser del tipo no. En realidad esa gráfica de allá está más, no es otra. Y voy a tener un atributo libre que su trabajo de él va a ser controlar cuáles direcciones están libres. Su único trabajo de libre es eso. Y ustedes me van a decir, pero profesor, ¿y quién va a controlar las direcciones de estos espacios de memoria cuando el cliente lo pide? Ese es el gran pecado de manejar punteros. Cuando usted en un código le dice a la memoria new y la memoria le devuelve una dirección, usted esa dirección no la puede perder en el código. No lo puede perder hoy. Lo tiene que cuidar como oro. Porque si una línea más adelante usted le pone, por decir, usted dijo new y le devolvió la dirección en P, en la variable P, y una línea más adelante por error en el código usted le puso P igual a nulo, se perdió el valor de P. ¿Y P qué tenía? Tenía una dirección. Y no existe forma, si estamos trabajando con computadores, de usted poder recuperar esa dirección. Ni sabe porque está en chino lo que sea. No podría. ¿Y qué pasa entonces, profesor? Suponiendo que yo pierda esta dirección, estos tres espacios se convierten en zombies. Quedan en la memoria ahí, perdidos en el espacio. Y no lo podemos, no pueden recuperarlo. ¿Y qué hacemos? Pues apagar el computador. Pero lo cierro en Embarcadero, sí, pero Embarcadero estaba ocupando un pedacito de memoria. Y su programa agarró y le pidió a la memoria otro espacio y le dio. Y usted lo perdió el control al perder ese dato. Entonces ahí quedan los zombies. Y ya no hay forma de recuperarlo. Sí, apago el computador y la memoria queda libre y todo bonito y demás. Ese es el único pecado con Puntero. Por eso es que hacemos el simulador, para que entiendan realmente lo que pasa. Entonces fíjense, aquí están los métodos. El constructor, new espacio, delete espacio, poner dato, obtener dato, espacio disponible y espacio ocupado. Estos dos parecieran ser insignificantes, pero se los doy. A ver, cuando ustedes hacen clic en la unidad C, en IPC, les aparece disco C, disco D, su flash y demás, ¿cierto? Van en botón derecho sobre uno de ellos, aparece un cuadro, espacio ocupado, tantos megas, ¿sí? Espacio libre, tantos megas. ¿Estamos? Sí. Sale así. Nuestro simulador de memoria tiene que tener también eso. Alguien que me diga cuánto espacio está ocupado en la memoria y cuánto está libre. Es obvio que nuestro simulador no nos va a decir espacio ocupado en mega, sino en qué cosa. ¿Cuál va a ser nuestra unidad? Direcciones de memoria. Si yo tengo 20 direcciones de memoria y hago dos veces una new X y la otra new A, ¿cuántos espacios ya estaría ocupando? 2, me quedarían 18 espacios libres y 2 ocupados.
Entonces, la unidad de medida de nuestro administrador de memoria no van a ser megas, ni teras, ni nada de eso. Van a ser direcciones de memoria. Porque el objetivo con nuestro simulador es simplemente ver cómo se comportan los punteros. Y aquí viene el experimento. Cuando estábamos aprendiendo, hasta ahí llegaba la explicación. Jóvenes, hagamos el TDA tal cosa. Y tenía que irse uno a la casa a ver, y ahora cómo lo implemento. Pues esa era otra tarea. Esa era otra tarea. Con la ventaja que aquí ya más o menos les estoy induciendo cuál sería el camino, digamos. Aquí estoy diciendo que va a ser en un vector y demás. Pero si no les diera esto, ya huella, ¿no? Nos inventaríamos archivos, matrices en nuestra memoria, se complicaría, pero lo vamos a inducir por ahí. Entonces, su trabajo de ustedes es hacer esto. ¿Cómo lo tienen que presentar? Y aquí hay algo muy interesante. Una vez que tengan la simulación de memoria, tienen que crearse una aplicación en modo consola con su menucito. La opción 1 va a ser crear, la opción 2 pedir espacio, la opción 3 liberar, la opción 4 poner datos, y aquí viene un mostrar memoria, que no lo puse en la lámina anterior. ¿Cómo voy a verificar que sus algoritmos que ustedes hacen están bien? Y los que están repitiendo ya saben. Yo miro la memoria y me doy cuenta si los enlaces están bien, quiere decir que su algoritmo funcionó. Pero si sus enlaces están mal, chao. No necesito ir al código. Yo hago esta aplicación justamente para no ir a ver el código si de verdad le puso el espacio, si de verdad se enlazó con la próxima dirección. No, solo miro la memoria y ahí me doy cuenta. Eso no podría ser si no hubiera el simulador y ustedes trabajan con punteros. Si no puedo ver la memoria del computador porque es un área restringida para mí, ¿qué opción tendría? Tendría que ir a su algoritmo y analizar línea por línea. De verdad está manejado bien. Loco me voy a volver. Pero con el simulador no. Activo. Ya van a ver eso. Entonces, crean estas opciones y ponen un mostrar en modo consola. Como es en modo consola, no se ven bonitos las líneas. Estas son las direcciones, esto es dato, esto es ID y estos son los enlaces. La memoria la primera vez cuando no le hemos pedido nada quedaría así, ¿no? Libre 0, 1, 2, toda la memoria está libre. Miren. Y se crean también su clase memoria para poder trabajarla de manera visual. Profe, vamos a crear dos clases, no. En realidad en modo consola tendrían que tener un mostrar modo consola que despliegue así. Están trabajando en modo consola. Pero si trabajamos en modo visual, tendrían que tener otro mostrar que muestre directamente en el canvas del formulario que yo le envíe. ¿Correcto? Y que muestre la rayita, colorcito, bonito, dibujado. Misma gráfica, pero que se plasme en el formulario. ¿Alguna duda hasta aquí? Ahora voy a explicar por qué tienen que ir por los dos caminos este semestre. Este semestre va a ser atípico. ¿Por qué atípico? No por las clases. Ya estoy con harto tiempo. Resulta que en 2 meses más, o 1 mes y un poquito, se acabó el estado de excepción que tenemos a nivel nacional. Existe la posibilidad de que haya caos, la otra existe de que lo alarguen, pero eso significa que en algunos casos es muy, pero muy probable que las clases sean virtuales y demás. Y entonces, si son virtuales, estos laboratorios que tenemos me los tendrán que presentar en el laboratorio virtual que tiene la plataforma. ¿Sí? Hay un laboratorio virtual que es C++ purito, igualito. Lo único malo es que muestra en modo consola. ¿Sí? El otro escenario, también tenemos elecciones aquí en la U.
punto fue. son en octubre. Y normalmente las elecciones, la historia nos dice que si hay un descontento, ese Camba agarra 20 cadenas y pone a todas las puertas a las calles, ¿no? Y si se da eso, no voy a decir que no hay clase, no, lo vamos a conectar. Si hay laboratorio, lo vamos a hacer en el laboratorio. Y por último, que no está nada lejos, ya escuché por ahí que no hay gasolina, que el transporte, que este, que el otro. Por ahí se le ocurre a la universidad, como muchas veces lo hizo antes, decir, bueno señores, esta semana que sea virtual. Y si es virtual, igual tengo que tener laboratorio. Porque esta materia es teoría, laboratorio, teoría, laboratorio. Entonces, indistintamente, sea en los laboratorios de acá o virtual, ustedes tienen que estar preparados con su clase simulación de memoria, que solo va a variar en una cosita. Si es en modo consola, su mostrar en modo consola. Y si es en modo visual, su mostrar en modo visual. No hay más. No hay más. Todos los demás algoritmos que ustedes hagan es el mismo valor. ¿Alguna duda? Empiecen a soñar entre hoy día y mañana. Yo mañana les voy a dar la idea de los algoritmos de cada uno de estos métodos. Ustedes pueden acomodarlos mucho mejor. Pero nos estaríamos viendo el martes a presentar esto.